La clase de hoy vamos a ver una herramienta que en este caso es el CME Calendar, el calendario de la CME, pero una función en específico que serían los consensos de rango para entender cuando la publicación de un dato o de una noticia es algo que el mercado no tiene descontado y es un dato sorpresivo, o por todo lo contrario es un dato que está dentro de esos límites y que es algo que el mercado ya tiene descontado, y cómo podemos trabajar este tipo de información que normalmente no tenemos en otro tipo de calendarios y que estarían en otro tipo de plataformas como podrían ser terminales de macroeconomía, que son de pagos pero de forma 100% gratuita gracias a este calendario del CME. En esta clase lo que vamos a aprender es qué son los límites de expectación o el rango de consenso gracias a la herramienta que nos proporciona el CME Calendar dentro de cada indicador económico. Entonces, para empezar, vamos a ver qué es este calendario económico, que es un calendario económico como podría ser cualquier otro, que en este caso nos lo proporciona el CME, y para buscarlo en Google lo que tenemos que hacer es buscar CME Calendar. Entonces, en este caso lo que nos va a aparecer es este link de aquí, que es Economic Release Calendar, le damos clic y en este caso funcionaría exactamente como cualquier otro calendario económico, ¿vale? Podemos filtrarlo por el día que queramos buscar, podemos mostrar los 7 días anteriores, los últimos 14 días anteriores. Si os fijáis ahora que tenemos los 7 días, pues en este caso lo que nos está haciendo es desde el día de hoy hasta los siguientes días, que sería el lunes de la semana que viene, ¿vale? Podríamos buscar 14 días o incluso todo el mes. Esto sería lo principal. Y luego también podemos buscar una fecha en específico, la que nosotros queramos, filtrar qué economías queramos que aparezcan y el tipo de impacto que tenga esta noticia o este dato. Hasta aquí todo funciona como un calendario económico normal, pero en este caso lo que vamos a encontrar es que si al dato de hoy, por ejemplo, de CPI de Estados Unidos, le damos a Read More, justamente aparecería esta ventana de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta ventana de aquí que no tenemos en los otros calendarios económicos? Pues que mientras en los calendarios económicos, como podrían ser Investing, Forex Factory y demás, tenemos el dato de la publicación actual, el dato previo, la revisión y el consenso, que es toda la información que nos aparecería en otros calendarios económicos, tenemos justamente este apartado de aquí, que es el consenso de rango o consenso range, que nos está brindando una información más importante. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, aquí tenemos que cuando pulsamos en CPI nos aparecen pues, los cuatro indicadores de inflación que se han publicado durante el día de hoy de Estados Unidos, que en este caso tenemos el CPI line mensual, el CPI line anual y por otra parte tenemos el subyacente o el core, que es el que excluye alimentación y energía, tanto de IPC mensual como de IPC anual. Si nos fijamos, aquí han salido la publicación de los datos de hoy, tenemos el dato previo y por otra parte tenemos el consenso, ¿vale? Que también veréis que entre diferentes plataformas, en este caso el calendario económico, el consenso puede variar un poco, ¿vale? Recordar que en este caso el consenso o lo que sería la previsión, lo que estaríamos viendo en este caso es una media de los diferentes fondos de inversión, hedge fund, bancos comerciales, diferentes analistas profesionales y demás. Y cogen una media y esa media es la previsión, ¿vale? O el consenso. Si nos fijamos, aquí podemos ver que, por ejemplo, en el subyacente, en el subyacente mensual, teníamos un consenso de 0,3 y el actual ha salido de un 0,2. Por lo tanto, esto si nos vamos en el calendario económico de Investing, vamos a ver que nos aparece en rojo, ¿vale? Fijaos, IPC subyacente mensual de diciembre, ¿vale? Vemos que la previsión es de 0,3, que el actual es de 0,2 y que el anterior también fue de 0,2. Entonces, ¿qué vemos? Que esto es rojo, ¿vale? Es decir, que esto es un dato rojo y este indicador, pues, ha salido peor de lo esperado, tanto en el IPC subyacente mensual como en el IPC subyacente anual. Estamos, en este caso, en el line, en el coincidente, tanto en el mensual como en el anual, el indicador de inflación vemos que ha salido según lo esperado. Es decir, que el dato actual
ha salido igual a la previsión, en este caso, ¿vale? Que sería lo que veis en consenso, en el del CME Calendar, en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Que esta herramienta nos va a proporcionar otra información que es súper útil, que son los límites de expectación o el rango de consenso. Es decir, entre lo mínimo que se esperaba o lo máximo que se esperaba. Es decir, entender si ese dato es muy sorpresivo o no es sorpresivo. Es decir, es decir, si la publicación es algo que el mercado salga un poco mejor o salga un poco peor, ya tiene descontado, o si es un tipo de dato que no se esperaba para nada y es, y es un dato que es completamente sorpresivo y que el mercado no tenía descontado. ¿Para qué sirve esto? Para ver si en alguna situación de mercado en específico, con algún dato que tenga mucha relevancia, como de empleo, de inflación, en algún momento de ciclo económico muy relevante, algún tipo de dato que sea muy sorpresivo pueda llegar a cambiar el sentimiento de esa divisa a largo plazo, ¿vale? Porque eso también puede impactar en que el Banco Central de dicha economía pueda mantener más los tipos o los tenga que bajar de forma más agresiva, porque el empleo, por ejemplo, está empezando a flojear mucho, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con esto? Pues bueno, para empezar vamos a ver el dato de hoy mismo, que en este caso serían los datos IPC de la economía estadounidense, y lo que vemos pues que han sido ligeramente peor de lo esperado. Pero lo que nos dice esta herramienta en este caso, y lo que vamos a ver, es que justamente los datos que han salido peor de los esperados, que en este caso son los de inflación subyacente, tanto el mensual como el anual, lo que podemos ver en este caso es que el consenso de rango en el mensual iba entre 0,2 y 0,4 y el anual iba de 2,6 a 2,8. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que el actual, aunque haya salido peor que la previsión o que el consenso, tanto el del mensual como el anual, lo que vemos es que estos datos sí que están dentro del rango de consenso o dentro de los límites de expectación. Por lo tanto, ¿qué significa esto? ¿Que el dato tiene la suficientemente fuerza para cambiar el sentimiento de mercado o para cambiar la tendencia? Pues en este caso no. Lo que podríamos estar viendo es un pequeño rebote técnico al alza, ¿vale? No tiene que cambiar el sesgo de la tendencia simplemente porque han salido un dato ligeramente peor de lo esperado, pero que está dentro de los límites de expectación o dentro de los límites del consenso de rango, porque es algo que el mercado ya tiene descontado. Entonces, vamos a ver justamente este dato de aquí, qué es lo que ha pasado en el gráfico, para que veáis que realmente esto tiene uso práctico, o al menos no comprar sin saber realmente si luego de que haya salido la noticia ya tenga ese impacto, sin incorporarnos a favor de ese movimiento, o cuándo sí puede tener sentido meternos dentro de ese movimiento a favor de ese dato. Entonces nos vamos a ir al gráfico del euro dólar, que lo tengo abierto por aquí, y vamos a ver cuándo ha salido este dato, que es muy interesante, porque este dato ha salido justo a las 14:30, que es esta vela que veis aquí, que es completamente alcista. Y lo que podéis ver dentro de esta vela es que justamente cuando el precio estaba pues, en una zona también bastante atractiva para que pudiera subir, porque pensar que todo es oferta y demanda, y por lo tanto lo que podemos ver es que justamente este nivel donde se encontraba cuando eh, se ha publicado estos indicadores de inflación el día de hoy, pues por aquí podríamos marcar básicamente tres zonas de soporte-resistencia, que también serían nodos de bajo volumen, ¿vale? Que tendríamos justamente esta zona de aquí, que es nivel de suelos-techos, y luego otra vez suelos. El precio está cotizando por la parte alta, por lo tanto, esto está caro y esto está barato, ¿vale? Básicamente, esto sería barato, 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 caro, caro, ¿vale? Voy a tirar un perfil de volumen para que se pueda ver también un poquito más claro, aparte de los soportes y resistencias, pero vale, para que veáis que pues más o menos equivalen estos niveles a estos nodos de bajo volumen, esto sería el área de valor, ¿vale? Y justamente aquí también tendríais pues no de bajo volumen, no de bajo volumen, no de bajo volumen, ¿vale? Que son estas zonas que tenéis marcadas por aquí, ¿vale? De los niveles que he tirado de estas líneas de soporte y resistencia, también serían en este caso pues nodos de bajo volumen o niveles donde hay poca probabilidad de que el precio se mantenga en tiempo. Luego de ver estas zonas de soporte y resistencia que tenemos
dentro de este gráfico de M15. Lo importante es que, pues bueno, el dato se ha publicado justamente en una zona también, en este caso, de descuento, ¿vale? Y el dato ha hecho justamente esto, ¿vale? Ha movido, cuando salió el dato, de aquí a aquí, y luego se ha desplomado, y luego se ha desplomado completamente. ¿Para qué nos sirve entender esta herramienta de los rangos de consenso de los límites de expectación? Pues lo que podemos ver es que si hubiéramos seguido el macro y el fundamental del euro dólar, pues vemos que el euro dólar está en una clara tendencia bajista. Pues lo que podemos ver es que si hacemos zoom out, pues el euro dólar está en una clara tendencia bajista y que el dato, como ha sido ligeramente negativo, en este caso para el IPC subyacente tanto mensual como anual, pues ha tenido un rebote técnico para ajustar posiciones hasta este nivel y luego se ha desplomado. ¿Para qué nos sirve toda esta información que estamos analizando ahora? Pues muy sencillo, ¿vale? Uno, si sale el dato y justamente el precio se encuentra en un nivel de rechazo, que sería justamente toda esta zona de anteriores techos, suelos no de bajo volumen, ¿vale? Lo que no vamos a hacer es que justamente cuando se haya publicado el dato es entrar aquí en compras porque el dato haya sido ligeramente positivo, porque es algo que el mercado descontaba al 100%, es decir, es algo que no es sorpresivo, es algo que el mercado ya tiene descontado. ¿Qué es lo que hubiera pasado si el dato de CPI hubiera salido muy positivo? Pues que el eurodólar directamente desde este nivel hubiera perforado la zona. ¿Qué es lo que pasa si el dato es neutro, como en caso de hoy, que es un poquito peor de lo esperado, pero es algo que el mercado tiene 100% descontado y podemos saber, gracias a esta herramienta de aquí, pues que tiene un pequeño rebote al alza para seguir con la tendencia principal? ¿Qué es lo que podríamos ver si no llega a ser sorpresivo al 100%, pero está rozando los límites sorpresivos o es bastante más negativo para el dólar en este caso? Pues que justamente luego que salga el dato, si el precio en una zona de rechazo empieza a construir valor por la parte superior, probablemente podamos tener un pequeño, en este caso, rebote al alza para que luego el precio siga cayendo a favor del macro o el fundamental. ¿Qué es lo que podríamos ver en este caso si el dato fuera 100% sorpresivo? Pues que el precio probablemente hubiera cerrado aquí y buscar un mínimo descuento para incorporarnos, porque con esta lectura podríamos entender que sí va a haber un cambio de sentimiento de mercado. Entonces, gracias a esta herramienta de aquí podemos operar noticias con mucha más seguridad, o si no operamos noticias, al menos no meternos dentro de una noticia o comprar simplemente por price action o por una vela sin entender si el dato es sorpresivo o no es sorpresivo. Porque si os fijáis con los datos de hoy que han estado dentro de los consensos de rango, dentro de los límites de expectación, pero han sido un poquito peor que la previsión, pues han tenido un pequeño rebote técnico al alza para luego continuar con la tendencia y con el macro principal. Por otro caso, ahora vamos a ver cómo esta herramienta sí nos puede ayudar no solo a operar en el dato, sino incluso después del dato viendo un cambio de sentimiento. En este caso vamos a ver estos datos aquí, que son los de empleo del dólar australiano del 11 de diciembre. Aquí sale el 10, aquí sale el día 10 porque es en horario, en este caso americano, pero en Europa, en el UTC más 2, ya estaríamos en el siguiente día, ¿vale? Entonces le vamos a dar a clic, le damos clic aquí en Read More y nos aparece justamente esta pestaña de aquí. Y también vamos a ver la posterior acción de precio, ¿vale? Con este dato en el gráfico del euro out en ese día. ¿Vale? Si nos fijamos, lo que podemos ver aquí son tres datos, tres indicadores, pero hay uno que no aparece, que también lo vamos a complementar, en este caso con Trading Economics y con Investing. Vemos la tasa de desempleo, que en este caso, pues bueno, tuvimos una anterior de 4,3, la actual fue de 4,3, la previsión o el consenso era de 4,4 y el consensus range o límites de expectación iba de 4,2 a 4,4. Por lo tanto, si la publicación actual fue de 4,3, la previsión es de 4,4, podríamos interpretar que es un dato negativo. Sin embargo, cuando nos vamos al consensus range, ¿qué es lo que está descontando el mercado? ¿Hasta cuánto se puede desviar arriba o abajo en este caso, Lázaro? De 4
con 2 a 4,4%. Por lo tanto, ¿es un dato malo de verdad o es algo que el mercado ya tiene descontado? Ya está descontado. Ya está descontado, ¿vale? Y por otra parte tendríamos el dato de empleo, el mensual, en el que vemos que el dato previo fue de 42.000 empleos creados, el actual fue de menos 21.000, el consenso de rango iba entre 5.000 y 40.000 y que el consenso era de 20.000. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Una previsión de 20.000, que el dato anterior fue de 40.000, por lo tanto, la previsión ya se esperaba que fuera peor que el dato anterior, pero el actual, ¿de cuánto ha sido, Lázaro? Negativo, menos 21.300. Es decir, que se han destruido 21.300 empleos. ¿Qué es lo que podemos ver con este dato? ¿Qué es lo interesante de este dato? Que el consenso de rango, los límites de expectación, iban desde 5.000 a 40.000. Por lo tanto, ¿es un dato sorpresivo en este caso, Lázaro? Sí, completamente. Completamente sorpresivo. ¿Qué pasa? Que muchas veces, en este caso, tenemos que complementar esta herramienta del CME Calendar porque no nos aparecen todos los indicadores, ¿vale? Entonces podemos complementar esto para ver cuáles sí nos ofrecen, en este caso, los límites de expectación o el rango de consenso con Investing y con Trading Economics para mirar desviaciones de media anuales, para mirar la varianza o para ver la tendencia a largo plazo. En este caso vamos a ir primero a Investing de una forma muy sencilla, que aquí tenemos Investing justamente ese día con los datos de empleo de Out y vamos a ver estos tres. ¿Qué es lo que podemos ver? Que la tasa de desempleo salió positiva, en este caso. ¿Por qué? Porque si la previsión era de 4,4 y bajó la tasa de desempleo en 4,3, pues ha bajado un poco el desempleo y es positivo según la previsión que tenía. Pero, ¿qué vimos justamente? Que aquí solo vemos en verde y vemos como algo bueno justamente en esta plataforma. ¿Que está dentro de qué? Del consenso, del rango de consenso ya está descontado. Exactamente. Y luego, por otra parte, lo que tenemos son estos dos datos, que hay uno de los cuales no nos proporciona información, que son justamente estos aquí. Vemos evolución del número de empleos a tiempo completo, pero el que nos da la información, en este caso el CME Calendar, es del cambio de empleo, que es el general, es el total. En este caso nos da la información de esto, que ya habíamos visto que el límite de rango de consenso iba entre 5 y 40 y salió menos 20.000, menos 21.300. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, si no somos súper expertos y vemos tasas de desempleo mejor que la previsión y cambio del empleo peor de la previsión, nosotros no sabemos si menos 21.000 puede ser algo normal, puede ser algo normal, o si el mercado ya es algo que tenga descontado o no tenga descontado. ¿Por qué? Porque esto, lo que son los límites de rango de consenso y los límites de expectación, hay mucha volatilidad con este tipo de datos. Si os fijáis, el rango de consenso es amplio. Va de 5.000 a 40.000. Hay 35.000. ¿Vale? Mientras que si os fijáis, los rangos de consenso de la tasa de desempleo son mucho más ajustados. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos ver? Que mientras que esto es algo que el mercado ya tiene descontado, esto era algo que el mercado no tenía para nada descontado. Si a esto le sumamos el hecho de que el cambio de empleo ha sido de menos 21.000 sobre una previsión de 20.000, pero que la evolución del número de empleos a tiempo completo ha pasado de un anterior de 55.000 a menos 56.000, pues vemos que el conjunto total es muy negativo para el dólar australiano. Por lo tanto, como son datos muy sorpresivos y son muy malos, lo que deberíamos de buscar en este caso son cortos en out. ¿Con qué vamos a complementar esto? Pues podemos hacer clic aquí para ver desde el último año cómo este dato del cual no teníamos información, que es la evolución de números de empleos a tiempo completo, y el otro incluye tanto los parciales como los completos, vemos que el empleo a tiempo completo, que realmente es el más importante, yo entiendo que dentro de la economía australiana haya muchísimo y parte de la economía se mueva muchísimo por empleos que no sean a tiempo completo, ¿vale? Pero pensar que los empleos a tiempo completo siempre son los que dan más estabilidad y también más PIB y más crecimiento a una economía.
Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos ver del último año? Que justamente este dato de aquí es el peor de todo el año, ¿vale? Que no es un dato que simplemente sea muy malo, sino que en este caso es el peor dato de todo el año. Y luego, por otra parte, tenemos este de aquí, que si nos vamos al último año, pues no es el peor dato de todo el año, pero que sí que pero que sí que en este caso, gracias a herramientas como Trading Economics, he abierto el dato justamente tanto el del empleo total como el del empleo a tiempo completo, cómo se han desarrollado estos gráficos viéndolo con un poquito más información. En este caso tendríamos lo mismo que acabamos de ver en Investing, pero en este caso lo que vemos es la media anual, la tendencia de la media y por otro caso vemos la varianza. ¿Para qué nos sirve en este caso la varianza anual? Pues porque aquí, para que lo entendáis como un perfil de volumen, ¿vale? Entre toda esta franja azul clarita, que es la varianza, aquí es donde estaría el 70% de mayor negociación de volumen, ¿vale? Para que me entendáis, donde ha estado mayor tiempo esos datos en tiempo durante este año y por lo tanto cualquier dato que supere la varianza es un dato muy positivo o muy negativo en valores interanuales, porque luego también tenéis que pensar que depende de la previsión, puede ser que esto esté en este nivel y que suene un dato muy malo porque está por debajo de los límites de la varianza anual, pero que ya hubiese esa previsión para ese dato, ¿vale? Entonces no sería tan malo, pero si la previsión es que el dato este estuviera aquí, en la media anual, y está por debajo de la varianza anual, pues entonces es un muy mal dato, ¿vale? Y aquí tendríais el del empleo normal y aquí tendríais el del empleo completo, ¿vale? Que en este caso también podríais ver cómo es el peor dato de todo el año, ¿vale? Que se han destruido 50.000 empleos. Entonces tenéis que entender que la metáfora que he dicho antes sobre que esto sería como el value area high de un perfil de volumen y esto sería el value area low, y aquí se concentraría el 70% de mayor negociación de volúmenes de contratos, para hacer una referencia al trading. En este caso, con la varianza no siempre es así, ¿vale? Normalmente sí que es así y esto sería el 68% de la zona y todo lo que esté por fuera de la varianza, en este caso, pues sería el otro 32%, 31%, como lo que sería un área de valor. Pero eso sería la primera desviación estándar, ¿de acuerdo? Pero tenéis que pensar, la varianza no es un cálculo tan simple, sino que en este caso podríamos tener en este mismo gráfico del empleo australiano la misma media, ¿vale? Podríamos tener la media de todos los datos justamente en el mismo nivel, pero que la varianza fuera mucho más grande, ¿vale? Y que la varianza en este caso pues fuera el 95%, incluso el 99%, y que fuera una segunda desviación estándar o una tercera desviación estándar. ¿En qué momento podría pasar esto? Pues que hubiera mucho más volatilidad y mucha más diferencia en todos, en todos los indicadores de cada mes. Es decir, podríamos tener la media en este mismo nivel, pero una varianza mucho mayor. ¿Por qué? Porque podríamos tener un primer dato de diciembre en este nivel, un segundo dato de 2025 de enero en este nivel, luego podríamos tener uno de febrero en este nivel, luego uno de marzo en este nivel, y podría haber mucha más volatilidad, pero que justamente podríamos tener mucha más volatilidad y mucha más diferencia entre cada uno de los datos y la media seguiría estando aquí, ¿vale? Pero entonces la varianza se calcularía de otra forma y la varianza sería mucho más grande y ya no sería ese 30%, sino que sería una segunda desviación estándar, una tercera desviación estándar y lo que estaría comprendido entre el value area high y el value area low, todo lo que iría por arriba o por debajo, pues sería mucho menos porcentaje. Lo único que tenéis que quedaros es que la varianza en este caso sería como un indicador que mide el valor promedio y que indica normalidad y que todo lo que se haga por fuera de la varianza en este caso sería un dato, en este caso atípico o fuera de lo normal. Entonces, por último, lo que ya vamos a hacer es irnos al gráfico del Euro-Out justamente este día de publicación de estos datos de empleo y vamos a ver cómo estos datos de empleo, que sí fueron sorpresivos y que como podemos ver
los límites de expectación iban entre 5.000 a 40.000 y fueron de menos 21.000, y no solo eso, sino que aparte teníamos la evolución del número de empleos a tiempo completo, que fue de menos 56.000 y fue el peor dato de todo el año, como podemos ver justamente aquí. Lo que vamos a ver en este caso es como justamente desde la publicación de esta noticia, que fue a la 1:30 hora española, es decir, ya en sesión de Tokio, lo que vamos a ver es como justamente, como luego de que salieran estos datos de empleo, justamente en esta vela de aquí, podríamos habernos incorporado a todo este movimiento al alza en Euroaut, y justamente luego por price action y viendo que no salían datos o indicadores que fueran favorables para el dólar australiano, podríamos habernos incorporado otra vez al alza, y viendo como un dato de estas características sí cambia, en este caso, el sentimiento de mercado. ¿Cómo lo podemos ver en este caso? Pues si nos vamos al gráfico, justamente lo que vemos es que sale estos datos de empleo en el Euroav, el precio sube mucho, y justamente cuando sacamos este máximo semanal de aquí, que aparte es un nivel de nodo de bajo volumen y de rechazo en el precio, lo que vemos es que el precio rechaza, pero luego consigue crear valor y mantenerse en tiempo por encima del 50% de este dato sorpresivo. Por lo que si no sale ningún tipo de dato sorpresivo en contra del euro o que sea favorable al dólar australiano, lo que vamos a tener que hacer es seguir buscando cortos en dólares australianos hasta que no haya algún otro tipo de indicador económico que pueda cambiar el sentimiento de mercado. Porque si os fijáis, a partir de este dato sorpresivo de cambio de empleo en Australia, lo que vemos es impulso, creación de valor en tiempo por la parte superior, descuento, impulso, impulso muy fuerte, creación de valor por la parte superior, descuento, impulso, creación de valor por anterior zona de techos, descuento e impulso. ¿Vale? Fijaos como un dato que sí es sorpresivo, que se inicia justamente desde este nivel, y luego el precio, viendo Auction Theory, lo que podemos ver es cómo justamente se añade nueva información en el gráfico que el mercado no tenía descontada, tiene un impulso muy fuerte y luego el precio crea valor en un nivel superior de precios. Como el precio descuenta, vuelve a ir favorablemente a este dato, porque no hubo, en este caso, ningún dato más que fuera muy positivo para el euro, muy negativo para el dólar australiano. No hubieron datos de IPC para el dólar australiano, ni euro dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Y como luego el precio tiene otro impulso muy fuerte, sin nueva información añadida al gráfico de forma relevante, y ya os digo, tampoco ningún discurso del RBA, nada, etcétera, etcétera. De hecho, el euro está muy bajista porque el discurso de la RBA, de la presidenta del RBA en este caso, era muy hawkish, era con un tono muy duro, ¿vale? Y vemos que luego de este dato, pues el precio hizo impulsos, creaciones de valor en niveles superiores, y cambió la tendencia a corto plazo hasta llegar a un nivel de descuento de la tendencia principal, y si podemos ver a partir de este nivel, cuando el precio ya ha tenido una corrección en diario hasta un nivel de anteriores suelos y techos y nodito de bajo volumen, el precio continúa con la tendencia principal en este caso, que era bajista, ¿vale? Pero ¿para qué sirve este tipo de dato? Pues que justamente en un momento en el que el Eurodout se encuentra en una zona de descuento, es decir, si tenemos el Eurodout el último año prácticamente en un rango, y aquí está caro, y aquí está barato, y esto es un nivel intermedio, pues lo que tenemos es que justamente aparece un dato sorpresivamente muy malo para el dólar australiano, y nos sirve para aprovechar y nos sirve para aprovechar este rebote de 4 días al alza hasta un nivel de descuento a la tendencia y al macro principal. También, ¿cómo se puede operar muchas veces este dato? Pues bueno, cuando sale el dato, que el precio suba con fuerza y luego el precio pues cree valor por la zona superior 3 veces más tiempo y incorporarse al movimiento. Por lo tanto, si el dato sale desde este nivel de precios, pues básicamente lo que podríais haber hecho también
sería tirar una herramienta como de Fibonacci y ver que luego el precio justamente haya estado más descuento y una continuación, ¿vale? Es decir, que luego del dato el precio esté cotizando y aceptando el nuevo nivel de precios por encima del 50% luego de que haya salido el dato. En este caso, también, si os fijáis, normalmente este tipo de datos suelen ser mucho más impulsivos, ¿vale? Lo que pasa es que justamente al nivel que había llegado el euro out era un nivel de rechazo súper importante, ¿vale? Porque si nos vamos a una temporalidad un poquito mayor, lo que vamos a ver justamente en este nivel de precios es que cuando saca estos máximos de aquí, es un nivel muy importante, un nudito de bajo volumen, ¿vale? Donde tiene que haber mucho rechazo en el precio. Entonces, si os fijáis, sube muy fuerte con el dato, tiene un pequeño rechazo, pero que entendiendo el macro y el fundamental en este caso, sirve para incorporarse a favor del dato. En este caso, si tiráramos un perfil de volumen de aquí a aquí, lo que podríamos ver es que justamente esta parte de aquí es este nodo de bajo volumen, ¿vale? Entonces es normal que aunque salga el dato y salga muy fuerte en una dirección, en zonas de rechazo, como es este nivel de aquí, de anteriores techos, suelos e ineficiencias, es normal que el precio tenga rechazo. Pero si ese rechazo que tenemos a nivel técnico en una zona de bajo volumen, entendemos la dirección, en este caso fundamental, o hemos analizado el dato correctamente, este tipo de niveles de rechazo nos pueden servir para buscar mejores descuentos para incorporarnos a favor del dato.